Sebastián Montalvo entró al restaurante más exclusivo de la ciudad para celebrar su ascenso. No imaginaba que la mujer sirviendo mesas era su madre, la misma que él había abandonado años atrás. El silencio en el restaurante élite imperial era el tipo de silencio que solo el dinero puede comprar. No era ausencia de sonido, sino la presencia de conversaciones susurradas, cristalería cara chocando suavemente, y el murmullo controlado de personas que nunca habían conocido la necesidad. Las lámparas de araña proyectaban luz dorada sobre mesas vestidas con manteles importados, y el aroma de vinos de reserva flotaba en el aire como promesa de exclusividad. Sebastián Montalvo cruzó la puerta principal con la seguridad de quien había conquistado el mundo a los 32 años. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su figura atlética. El reloj en su muñeca costaba más que un auto nuevo, y su sonrisa irradiaba el tipo de confianza que solo viene de nunca haber perdido. Valentina caminaba a su lado, deslumbrante en un vestido que dejaba claro que pertenecía exactamente donde estaba, en la cima. «Este lugar es perfecto para celebrar, amor». Valentina deslizó su mano por el brazo de Sebastián, sus ojos recorriendo el restaurante con aprobación. «Directivo regional a los 32. Tu padre estaría orgulloso». Sebastián sintió una punzada en el pecho ante la mención, pero la enterró bajo capas de éxito y champán prometida. Reservé la mejor mesa, junto a la ventana con vista a toda la ciudad. Javier, su mejor amigo y ahora socio comercial, los esperaba ya sentado, levantando una copa en saludo. «Aquí está el hombre del momento, Sebastián Montalvo, el tipo que pasó de pasante a directivo en 8 años. Eres una leyenda, hermano». Los tres se acomodaron en la mesa premium, riendo, brindando por el futuro, ajenos completamente a la forma en que el destino estaba a punto de destrozar la fachada perfecta que Sebastián había construido tan cuidadosamente. El restaurante bullía con actividad discreta. Meseros se deslizaban entre mesas como sombras eficientes, sirviendo platos que costaban el salario mensual de una familia promedio. En una esquina, un grupo de empresarios cerraba un trato millonario. En otra, una pareja celebraba un aniversario con vino que había envejecido más años que algunos de los empleados del lugar. «Señor Montalvo», un mesero joven se acercó con menús de cuero grabado. «Es un honor tenerlo esta noche. Don Fernando, el propietario, quiere asegurarse personalmente de que su experiencia sea inolvidable. Dile a don Fernando que aprecio el gesto». Sebastián respondió con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a ser reconocido. «Que nos envíe su mejor vino. Hoy no hay límites». Valentina rió, apretando su mano. «Me encanta cuando te pones así, poderoso, seguro. ¿Es tan atractivo?» Sebastián terminó con una sonrisa traviesa. «Irresistible». Javier levantó su copa de agua mientras esperaban el vino. «Brindo por mi socio, mi hermano, el hombre que demostró que el éxito no es suerte. Es trabajo duro y determinación. Y sacrificio», Sebastián añadió, su voz bajando ligeramente en un tono que sus acompañantes no notaron, pero que él sintió resonar en sus huesos. Sacrificio. La palabra colgaba en el aire como un fantasma que solo él podía ver. El gerente principal del restaurante, un hombre llamado Miguel con 20 años de experiencia leyendo a la clientela adinerada, observaba la mesa desde su puesto. Reconocía ese tipo de celebración. Ascenso laboral, dinero nuevo, la embriaguez del éxito joven. También reconocía algo más en los ojos de Sebastián Montalvo, algo que ninguno de sus acompañantes veía. Una sombra, un vacío que ni todo el vino caro del mundo podría llenar. «Miguel», una voz suave lo interrumpió. Era Elena, una de las meseras de apoyo que había comenzado a trabajar allí hacía algunas semanas. «¿Qué mesa me asignas esta noche?» Miguel consultó su tableta. «La zona premium. Tenemos una celebración importante. Mesa 7, junto a la ventana». Elena asintió, ajustándose el delantal con manos que temblaban ligeramente. No de nervios por servir a clientes exigentes. Esas manos habían trabajado en fábricas, limpiado casas, cosido ropa hasta el amanecer. Habían hecho cosas mucho más difíciles que servir vino caro a personas que nunca la verían realmente. No, esas manos temblaban por algo completamente diferente, por el peso de años de esperanza aplazada, de llamadas nunca respondidas, de una ausencia que dolía más que cualquier trabajo físico.
¿Estás bien, Elena?, Miguel preguntó, notando su palidez. Perfectamente, mintió, porque algunas verdades son demasiado grandes para caber en conversaciones casuales. Elena tenía 54 años, pero el trabajo duro la había envejecido más. Su cabello, antes negro brillante, ahora mostraba hebras plateadas que había dejado de teñir, porque el tinte costaba dinero que necesitaba para cosas más importantes. Sus manos estaban marcadas por años de esfuerzo, y su espalda dolía de formas que los médicos caros que nunca visitaba probablemente podrían explicar. Pero sus ojos todavía tenían esa chispa que el sufrimiento no había podido apagar completamente. La chispa de una madre que nunca dejó de esperar. Tomó la bandeja con copas de vino que el sommelier había preparado cuidadosamente y comenzó a caminar hacia la zona premium. Sus pies conocían el camino, había servido esa sección suficientes veces. Pero esta noche, cada paso se sentía más pesado, como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía no procesaba. El Chateau Margaux 2005, anunció con voz profesional mientras se acercaba a la mesa 7, manteniendo la vista baja como le habían enseñado. Los clientes premium no querían interacción, querían servicio invisible. Cortesía de don Fernando para celebrar su... Las palabras murieron en su garganta. Sebastián estaba riendo por algo que Javier acababa de decir, su cabeza echada hacia atrás, completamente relajado. Pero cuando Elena se acercó lo suficiente, cuando su perfume barato mezclado con el aroma del trabajo honesto llegó a él, algo en su cerebro hizo clic. Era un perfume que no había olido en años pero que reconocería en cualquier lugar. Lavanda y jabón de barra. El olor de su infancia, el olor de madrugadas difíciles y almuerzos preparados con amor, aunque no hubiera dinero. El olor de una época que había enterrado bajo capas de éxito y olvido voluntario. Levantó la vista lentamente, como si temiera lo que encontraría, y el mundo se detuvo. Elena, su madre, parada frente a él con un delantal de servicio, manos temblorosas sosteniendo una bandeja de vino que costaba más de lo que ella ganaba en un mes. No puede ser. Las palabras escaparon de los labios de Sebastián en un susurro quebrado. Elena dejó de respirar. La bandeja tembló peligrosamente en sus manos. Durante años había imaginado este momento. Miles de escenarios. Había practicado qué diría, cómo reaccionaría, si lloraría o mantendría la compostura. Pero ahora que estaba sucediendo, todas esas preparaciones se evaporaron. Solo quedó el dolor crudo de una madre mirando al hijo que la había abandonado. ¿Sebastián? Su voz era apenas un suspiro, cargado con el peso de años de silencio. ¿Se conocen?, Valentina preguntó confundida, mirando entre los dos. La pregunta quedó flotando sin respuesta porque Sebastián no podía hablar. Su garganta se había cerrado. Las emociones que había mantenido enterradas durante años estaban explotando en su pecho como granadas. Javier, con su instinto para leer situaciones tensas, se puso de pie. Tal vez deberíamos... ¿Qué haces aquí? Sebastián finalmente encontró su voz, pero salió como acusación, no como pregunta, como si Elena hubiera invadido su espacio, cuando era él quien había desaparecido de la vida de ella. Elena colocó la bandeja en la mesa con manos temblorosas, cada movimiento medido, controlado. No derramaría el vino, no causaría una escena. Había sobrevivido cosas peores que este momento de humillación pública. «Trabajo aquí», respondió con dignidad que contradecía su posición. «Desde hace algunas semanas». «¿Trabajas aquí?», Sebastián repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. Su cerebro no podía procesar la imagen. Su madre, la mujer que él había dejado atrás en un barrio pobre mientras él escalaba hacia el éxito, ahora servía mesas a personas como él. Las mesas cercanas comenzaban a notar la tensión. Conversaciones se pausaban. Cabezas se giraban discretamente. En un restaurante donde nada dramático debía ocurrir nunca, la escena era como un accidente automovilístico del que nadie podía apartar la vista. «Sebastián, ¿quién es esta señora?», Valentina preguntó nuevamente, su tono mostrando la primera grieta de incomodidad. Miguel, el gerente, había notado el problema y se acercaba rápidamente, su radar para situaciones delicadas activado a máxima potencia. «Mi madre», Sebastián dijo finalmente, y las palabras cayeron sobre la mesa como bombas. «Es mi madre». Valentina dejó escapar un jadeo audible. Javier se quedó paralizado con la copa a medio camino de sus labios.
Otros comensales que habían estado escuchando disimuladamente ya no disimulaban. Elena cerró los ojos por un segundo, reuniendo fuerzas de lugares profundos dentro de ella que solo las madres conocen. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una mezcla de dolor y amor que habría destrozado a cualquiera con un mínimo de conciencia. «Qué gusto verte, hijo», dijo con voz que temblaba, pero no se quebraba. «Te ves bien. Exitoso». «No me llames así», Sebastián respondió, y el veneno en su voz hizo que varios comensales contuvieran el aliento. «No tienes derecho a llamarme así». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros en otras secciones se habían detenido, sintiendo que algo terrible estaba desarrollándose. «Sebastián». Javier intentó intervenir, su voz baja pero urgente. «Tal vez deberíamos hablar de esto en privado». «¿En privado?» Sebastián rió sin humor, su compostura perfecta desmoronándose. ¿Como cuando ella podría haberme buscado en privado? ¿Como cuando podría haber aparecido en mi vida antes de que yo tuviera éxito? Intenté buscarte, Elena dijo, y ahora su voz sí se quebró. Llamé tantas veces. Fui a tu oficina. Me dijeron que no querías verme. ¿Por qué no quiero? Sebastián se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo con un sonido que hizo eco en el silencio tenso. Construí mi vida sin ti. No necesito que aparezcas ahora sirviendo mesas, recordándome de dónde vengo. Las palabras fueron como bofetadas físicas. Elena las sintió en su cuerpo, cada una dejando marca, pero se mantuvo de pie, porque las madres aprenden a mantenerse de pie cuando todo se derrumba. Lo siento, susurró, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas sin que las pudiera detener. Siento no haber sido suficiente. Siento que te avergüences de mí. Señora, Miguel había llegado finalmente, su voz profesional pero tensa. Quizás debería tomar un descanso. Sí, Sebastián dijo con frialdad que helaba. Debería. De hecho, ¿por qué está trabajando aquí? Este es un restaurante de clase. ¿Don Fernando sabe que contratan a cualquiera? El insulto colgó en el aire como veneno. Varios comensales dejaron escapar murmullos de desaprobación. Una mujer mayor en una mesa cercana se llevó la mano al pecho, escandalizada. Valentina tocó el brazo de Sebastián. «Amor, creo que estás siendo demasiado duro». ¿Demasiado duro? Sebastián se volteó hacia ella. «Tú no entiendes. No sabes lo que es venir de la nada. Ver a tu madre trabajar hasta destruirse y aún así nunca tener suficiente. Prometer que escaparías de esa vida y nunca mirarías atrás. ¿Y lo lograste?» Elena preguntó suavemente, secándose las lágrimas pero manteniendo la mirada fija en su hijo. ¿Escapaste? ¿O solo te perdiste a ti mismo? La pregunta fue como un disparo al corazón. Sebastián sintió algo rompiéndose dentro de él, pero el orgullo y años de resentimiento enterrado eran más fuertes. «Miguel», don Fernando Aguirre había aparecido, el dueño del restaurante observando la escena con ojos que habían visto muchas cosas pero pocas, tan dolorosas como esta. «Lleva a Elena a la cocina. Dale el resto de la noche libre». «No», Elena dijo con firmeza que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Necesito este trabajo. No me iré». «Madre», Sebastián comenzó, pero Elena lo interrumpió. «No soy tu madre ahora. Lo dijiste tú mismo. Soy solo la mesera que te recuerda de dónde vienes. Así que déjame hacer mi trabajo». Con manos que todavía temblaban, pero con dignidad intacta, Elena recogió la bandeja vacía. Pero antes de irse, miró a su hijo una última vez. «Te amé cada día de tu vida, Sebastián. Cuando no había comida, tú comías. Cuando hacía frío, tú tenías cobijas. Cada sacrificio que hice fue para que tuvieras oportunidades, y las aprovechaste. Eres exitoso, como siempre supe que serías». Su voz se quebró, pero continuó. «Solo olvidaste una cosa en el camino. Olvidaste que el éxito sin humanidad no es éxito. Es solo una tumba cara». Las palabras resonaron en el restaurante silencioso. Entonces Elena se dio vuelta y caminó hacia la cocina, cada paso cargado con una dignidad que ningún delantal de servicio podía disminuir. Sebastián se quedó de pie, temblando, con las miradas de todo el restaurante sobre él. En sus ojos había algo que no había estado ahí en años. Duda. Y debajo de esa duda, enterrado bajo capas de éxito y orgullo, algo que se sentía peligrosamente parecido al arrepentimiento. Valentina lo miraba como si estuviera viendo a un extraño.
Javier tenía la cabeza entre las manos. Los otros comensales susurraban, algunos con lástima por Elena, otros con desprecio por el hijo que la había tratado así, y don Fernando observaba todo con expresión inescrutable, sus dedos tamborileando sobre su bastón de caoba, como si estuviera tomando decisiones que cambiarían todo, porque la verdad sobre Elena que nadie en ese restaurante sabía, todavía era mucho más complicada y desgarradora de lo que nadie imaginaba. Y la verdad sobre Sebastián y por qué había huido de su madre, estaba a punto de explotar de maneras que destruirían la vida perfecta que había construido. El restaurante Élite Imperial había visto muchas celebraciones, pero esta noche sería recordada por algo completamente diferente. La noche en que un hijo exitoso se encontró cara a cara con la madre que había abandonado, y todo el mundo pudo ver quién realmente era. La pregunta que nadie podía responder todavía era, ¿qué secretos estaban escondidos detrás de ese abandono? ¿Y qué haría Sebastián ahora que el pasado había venido a cobrar su cuenta? La cocina del restaurante Élite Imperial era un universo paralelo al comedor elegante. Aquí no había manteles importados ni conversaciones susurradas. Era un ballet caótico de acero inoxidable, fuego intenso, y órdenes gritadas en código, que solo los veteranos entendían. El calor era sofocante, el ritmo implacable, y el olor a comida cara se mezclaba con el sudor del trabajo duro. Elena llegó tambaleándose, la bandeja todavía en sus manos, aunque ya no había nada que servir. Sus piernas temblaban de una manera que no tenía nada que ver con estar de pie durante horas y todo que ver con el terremoto emocional que acababa de experimentar. Elena, Carmen, la jefa de cocina, una mujer corpulenta de 48 años, con manos que podían crear arte culinario o romper huesos con igual facilidad, dejó su estación inmediatamente. «Siéntate antes de que te caigas». «Estoy bien», Elena mintió, pero sus rodillas se doblaron y Carmen tuvo que sostenerla antes de que colapsara contra el mostrador de acero. «Marco, trae agua», Carmen ordenó al lavaplatos más joven, quien corrió a cumplir sin preguntar. «Respira, mujer, respira profundo». Los otros empleados de cocina miraban de reojo mientras trabajaban. Todos habían escuchado los rumores que ya se esparcían como fuego desde el comedor. La mesera nueva, el cliente rico, el hijo que había negado a su madre. «¿Es verdad?», preguntó Sofía, una de las cocineras asistentes, su voz baja pero urgente. «¿Ese hombre de la mesa 7 es tu hijo?». Elena asintió, incapaz de formar palabras. Las lágrimas que había contenido en el comedor ahora fluían libremente. Años de dolor concentrado escapando en sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Carmen abrazó a Elena con fuerza, sin importarle que sus manos estuvieran sucias de ingredientes. «Ese desgraciado», murmuró. «Tratar así a su propia madre. No lo entiendes», Elena logró decir entre sollozos. «Tiene razón en odiarme. Tiene razón». «No digas tonterías. Ningún hijo tiene derecho. Tú no sabes lo que hice». Elena la interrumpió, su voz cargada con culpa que había llevado durante años. «No sabes por qué se fue». El silencio en la cocina se volvió diferente. Ya no era el silencio del trabajo interrumpido, sino el silencio de personas dándose cuenta de que esta historia era más profunda y oscura de lo que parecía en la superficie. En el comedor, Sebastián seguía de pie junto a la mesa, paralizado. El restaurante había retomado gradualmente su ritmo normal, pero las miradas furtivas y los murmullos continuaban. Valentina permanecía sentada, su rostro una máscara de confusión y algo que se parecía peligrosamente a la decepción. «Siéntate», Javier dijo suavemente, tocando el brazo de su amigo. «Por favor, hermano, siéntate». Sebastián obedeció mecánicamente, pero sus ojos seguían fijos en la puerta de la cocina por donde Elena había desaparecido. Don Fernando Aguirre se había quedado cerca, observando con expresión inescrutable. «Señor Montalvo», don Fernando habló con voz grave que llevaba autoridad natural. «Creo que tenemos que hablar». «Con todo respeto, don Fernando», Valentina intervino. Su tono educado pero firme. «Esto es un asunto familiar privado. Se convirtió en asunto de mi restaurante cuando involucró a mi empleada». Don Fernando respondió sin hostilidad pero sin espacio para debate. «Elena es una mujer excepcional, una trabajadora honesta, y merece respeto». «¿Excepcional?». Sebastián rió sin humor, finalmente encontrando su voz.
Apenas la conoce desde hace semanas. A veces semanas de honestidad dicen más que años de ausencia. Don Fernando respondió, y las palabras fueron como puñales precisos. ¿Me permite sentarme? Sin esperar respuesta, don Fernando acercó una silla y se sentó con la elegancia de quien había nacido en alta sociedad, pero nunca había olvidado de dónde venía. Hace 25 años, comenzó don Fernando, mirando directamente a Sebastián. Yo era como tú, joven, ambicioso, desesperado por escapar de la pobreza que me había definido toda mi vida. Sebastián parpadeó, sorprendido. Don Fernando Aguirre era una leyenda en la ciudad, dueño de 3 restaurantes de 5 estrellas, reconocido internacionalmente. Era difícil imaginarlo como cualquier cosa menos que exitoso. Mi madre trabajaba limpiando casas. Don Fernando continuó, su voz baja pero clara. Manos destrozadas, espalda rota, todo para que yo pudiera estudiar. Y cuando finalmente tuve éxito, cuando abrí mi primer restaurante, ¿sabes qué hice? Nadie respondió. Incluso las mesas cercanas escuchaban sin disimulo ahora. La escondí. Don Fernando admitió con dolor crudo en su voz. Le compré una casa en las afueras. Le daba dinero, pero nunca la invitaba a mis eventos. Nunca la presentaba a mi círculo social. Tenía vergüenza de que mis socios supieran que mi madre había limpiado los baños de sus mansiones. Valentina inhaló bruscamente. Javier miraba fijamente su copa vacía. Sebastián se había quedado inmóvil. Ella murió hace 3 años. Don Fernando continuó, y ahora su voz se quebró ligeramente. Sola, en esa casa que le compré para mantenerla lejos. Y sus últimas palabras fueron, dile a Fernando que lo amo, que siempre estuve orgullosa de él, incluso cuando él no estaba orgulloso de mí. Una lágrima rodó por la mejilla de don Fernando. Un hombre de 60 años, millonario, respetado por todos, llorando abiertamente en su propio restaurante. Vivo cada día con ese arrepentimiento, dijo. Cada maldito día. Y cuando Elena llegó buscando trabajo, cuando vi en sus ojos el mismo cansancio que vi en los ojos de mi madre, juré que nunca permitiría que alguien la tratara como yo traté a la mía. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón de caoba. Así que te lo digo ahora, Sebastián Montalvo. Puedes ser directivo regional, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tratas así a la mujer que te dio la vida, eres más pobre que cualquier persona en esta ciudad. Don Fernando se alejó, dejando un silencio absoluto en su estela. Sebastián sentía como si le hubieran arrancado el piso bajo los pies. Sebastián, Valentina habló finalmente, su voz extrañamente fría. Necesito que me expliques algo. Valentina, ¿cuántas veces me dijiste que tus padres habían muerto? Preguntó. Y en su tono había algo roto. ¿Cuántas veces lloré contigo, consolándote por ser huérfano? Sebastián cerró los ojos. En su mente, escuchó sus propias mentiras repetidas durante años. Mis padres murieron cuando era joven. No tengo familia. Lo había dicho tan frecuentemente que casi lo había creído. Ella está viva, Valentina continuó, poniéndose de pie. Tu madre está viva, trabajando en un restaurante y tú la trataste como si fuera basura. No entiendes la situación completa. Entonces, explícamela. Valentina cruzó los brazos. Porque ahora mismo, el hombre con quien planeaba casarme parece un completo extraño. Javier también se levantó, tocando el hombro de Sebastián. Hermano, yo también necesito entender esto. Llevamos 8 años de amistad. Nunca mencionaste... ¿Por qué no quiero hablar de eso? Sebastián explotó, poniéndose de pie bruscamente. No quiero recordar. ¿No lo entienden? ¿Recordar qué? Valentina presionó. ¿Qué es tan terrible que justifica negar a tu propia madre? En la cocina, Elena había logrado componerse lo suficiente para secarse las lágrimas, aunque sus ojos seguían hinchados y rojos. Carmen le había traído un café fuerte y se había sentado a su lado, sin presionar pero claramente esperando. Era un buen niño. Elena comenzó a hablar sin que nadie preguntara, como si las palabras hubieran estado presas demasiado tiempo. Brillante, siempre el mejor de su clase. Soñaba con ser alguien importante. ¿Qué pasó? Sofía preguntó suavemente. Elena miró sus manos, esas manos que habían trabajado tanto. Su padre, mi esposo Ramón, era un hombre complicado. Trabajaba en construcción cuando había trabajo.
Bebía cuando no lo había. Carmen asintió, reconociendo una historia que había escuchado demasiadas veces en su propia vida. Sebastián lo veía todo. Elena continuó, su voz temblando. Las peleas, las noches sin comer, las veces que Ramón llegaba borracho y destruía lo poco que teníamos. Yo trataba de proteger a Sebastián, de darle todo lo que podía. Por eso trabajabas tanto, Carmen dijo, no como pregunta, sino como comprensión. 3 trabajos, a veces 4. Limpiaba casas de madrugada, trabajaba en una fábrica durante el día, cosía ropa por las noches. Sebastián estudiaba bajo una bombilla que parpadeaba, en una mesa que cojeaba, pero estudiaba. Se aferraba a los libros como si fueran su boleto de escape. ¿Y lo fueron?, preguntó Marco, el lavaplatos, quien se había acercado escuchando. Consiguió una beca. Elena sonrió a pesar de las lágrimas. Una beca completa para la universidad. Yo estaba tan orgullosa, tan orgullosa. ¿Entonces qué salió mal?, Carmen preguntó lo que todos querían saber. Elena cerró los ojos, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. La noche antes de que se fuera a la universidad, Ramón llegó más borracho que nunca. Había perdido dinero apostando. Estaba furioso. Quería que Sebastián rechazara la beca y se pusiera a trabajar para ayudar a pagar sus deudas. El silencio en la cocina era absoluto. Hasta el ruido del extractor parecía haberse silenciado. Sebastián se negó. Elena continuó. Y Ramón lo atacó. Yo me interpuse entre ellos. Ramón me empujó. Caí. Me golpeé la cabeza contra la esquina de la mesa. Dios mío, Sofía susurró, llevándose una mano a la boca. Cuando desperté en el hospital, Elena tocó inconscientemente una pequeña cicatriz en su sien, casi invisible ahora, pero que alguna vez había sangrado profusamente. Sebastián se había ido. Dejó una nota. Decía, «Lo siento, mamá. No puedo quedarme en este infierno. No puedo convertirme en él. Te quiero, pero tengo que irme». Las lágrimas caían nuevamente, pero Elena no se las limpiaba. Ramón desapareció después de eso. Nunca volví a verlo. Y Sebastián, mi niño brillante, fue a la universidad y nunca regresó. ¿Intentaste contactarlo?, Carmen preguntó. Cientos de veces, Elena asintió. Llamadas, cartas, visitas a su trabajo. Siempre me rechazaba. Creo que me asocia con todo ese dolor, con esa vida terrible. Y tiene razón. Yo lo expuse a eso. No pude protegerlo. Eso no es tu culpa, Carmen dijo con firmeza. Tú hiciste lo mejor que pudiste. ¿Pero fue suficiente?, Elena preguntó, mirando a Carmen con ojos llenos de dolor. Mira en quién se convirtió. Un hombre exitoso, sí. Pero ¿qué tipo de hombre niega a su madre? ¿Qué tipo de hombre tiene tanta vergüenza de dónde viene? En el comedor, Sebastián finalmente había comenzado a hablar. Las palabras salían entrecortadas, como si cada una le doliera físicamente. Mi padre era un alcohólico violento, dijo mirando fijamente la mesa. Destruía todo lo que tocaba. Y mi madre, ella aguantaba todo, por mí. Valentina se había sentado nuevamente, su enojo suavizándose ante la vulnerabilidad en la voz de Sebastián. La última noche que pasé en esa casa, Sebastián continuó, su voz quebrándose. Mi padre la atacó, por mi culpa, porque yo no quería quedarme atrapado en esa pobreza miserable para siempre. Sebastián, Javier comenzó, pero Sebastián levantó una mano. Ella sangraba, y lo único que pude pensar fue, si me quedo, me convertiré en él. Si me quedo en esa pobreza, en esa violencia, en ese ciclo interminable, me destruirá. Así que huí como un cobarde. No eres un cobarde por querer una vida mejor, Valentina dijo suavemente. ¿No? Sebastián la miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Entonces qué soy? Un hombre valiente que abandonó a su madre herida. ¿Un héroe que construyó su éxito sobre la base de negar su propia sangre? Se puso de pie nuevamente, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Cada vez que ella intentaba contactarme, cada llamada, cada carta, cada visita a mi oficina, era como que el pasado tratara de arrastrarme de vuelta. Y yo no podía permitirlo. No podía. Pero ella solo quería saber que estabas bien, Javier señaló. Solo quería ser parte de tu vida. Y yo no podía darle eso sin desmoronarme. Sebastián admitió, su voz rota. Sin recordar cada noche de hambre, cada humillación,
Cada momento que juré que nunca volvería a sentirme así de impotente. Don Fernando, quien había estado escuchando desde una mesa cercana, se acercó nuevamente. ¿Y crees que ella no entiende eso? Ella trabajó 3 empleos para darte oportunidades. Sabía exactamente lo que era la impotencia. La diferencia es que ella nunca dejó que eso la convirtiera en alguien cruel. Las palabras golpearon a Sebastián como piedras. Se volteó lentamente hacia don Fernando. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Y por primera vez esa noche, sonaba como el niño asustado que alguna vez fue, no como el ejecutivo exitoso que pretendía ser. «Ve a hablar con ella», don Fernando respondió simplemente. «De verdad, no como hace 10 minutos cuando la atacaste. Hablen como seres humanos, como madre e hijo». «No sé si puedo». «Puedes», don Fernando lo interrumpió. «La pregunta es, ¿vas a hacerlo antes de que sea demasiado tarde? ¿Antes de que ella muera como murió mi madre, creyendo que su hijo se avergonzaba de ella?» Sebastián sintió como si le hubieran golpeado el estómago. La imagen de Elena anciana, sola, muriendo sin que él estuviera ahí, era insoportable. «Está en la cocina», don Fernando señaló. «Está llorando, está rota, pero está ahí. Todavía está ahí, Sebastián. No la pierdas antes de entender lo que realmente importa». Sebastián miró a Valentina buscando... ¿qué? ¿Permiso? ¿Apoyo? ¿Perdón? Valentina lo miró largamente, luego asintió. «Ve, pero Sebastián, después de esto, tú y yo tenemos que hablar seriamente sobre quién eres realmente. Porque el hombre que conozco nunca hubiera hecho lo que hiciste esta noche». Con piernas que parecían de plomo, Sebastián comenzó a caminar hacia la cocina. Cada paso era una batalla contra años de mecanismos de defensa, contra el orgullo que había construido como armadura, contra el miedo de enfrentar las partes de su pasado que más dolían. Los empleados del restaurante lo miraban pasar, algunos con lástima, otros con juicio, todos con curiosidad sobre lo que sucedería cuando madre e hijo se enfrentaran nuevamente, porque todos podían sentir que esta noche era un punto de quiebre, que lo que sucediera en los próximos minutos determinaría no solo la relación entre Elena y Sebastián, sino el tipo de hombre que él elegiría ser por el resto de su vida. La puerta de la cocina se abrió lentamente. Sebastián vio a su madre sentada en un taburete, rodeada de empleados que la consolaban como si fuera familia. Vio las lágrimas en su rostro. Vio las manos que alguna vez lo habían sostenido cuando tenía pesadillas. Vio a la mujer que había sacrificado todo por él. Y por primera vez en años, Sebastián Montalvo se permitió realmente ver a su madre. No como un recordatorio del pasado que quería olvidar, sino como la persona que siempre había estado ahí, esperando que él encontrara el camino de vuelta a casa. «Mamá», dijo, y la palabra salió como un sollozo. Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, el restaurante, el éxito, los años de silencio, todo desapareció. Solo quedaron 2 personas rotas, tratando de encontrar el camino de regreso el uno al otro. La pregunta era, ¿sería demasiado tarde? El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Todos los empleados se habían quedado congelados en sus posiciones, observando la escena que se desarrollaba frente a ellos, como si estuvieran viendo algo sagrado y prohibido al mismo tiempo. Elena se había puesto de pie lentamente cuando escuchó esa palabra. «Mamá», una palabra que no había escuchado de labios de su hijo en años. Una palabra que había soñado escuchar miles de veces, pero que ahora, en este momento, la dejaba completamente paralizada. Sebastián estaba en el umbral de la puerta, su traje caro contrastando brutalmente con el ambiente de trabajo de la cocina. Pero lo que más impactaba no era su apariencia, sino su rostro. Toda la arrogancia, toda la dureza que había mostrado en el comedor había desaparecido. Lo que quedaba era el rostro de un niño perdido, buscando su camino de vuelta a casa. «Sebastián», Elena susurró, su mano moviéndose involuntariamente hacia él, pero deteniéndose a medio camino, como si no tuviera derecho a tocarlo. Carmen miró a los demás empleados, y con un gesto silencioso, les indicó que salieran. «Vamos», dijo en voz baja. «Déjenlos solos». «Pero las órdenes...» Marco comenzó a protestar. «Las órdenes pueden esperar». Carmen lo interrumpió con firmeza. «Esto es más importante». Uno por uno,
Los empleados de cocina salieron por la puerta trasera que daba al callejón de servicio, lanzando miradas de apoyo a Elena antes de desaparecer. Carmen fue la última en irse, apretando el hombro de Elena en un gesto de solidaridad silenciosa. Y entonces quedaron solos, madre e hijo, separados por años de silencio y apenas 3 metros de piso de cocina, pero podría haber sido un océano. No sé por dónde empezar, Sebastián dijo finalmente, su voz ronca como si hubiera estado gritando durante horas, aunque apenas había susurrado. Yo tampoco, Elena admitió, secándose las lágrimas con el delantal, dejando manchas húmedas en la tela gastada. Sebastián dio un paso adelante, luego se detuvo. Lo que dije allá afuera, la forma en que te traté, fue cruel. Elena terminó la frase por él, sin suavizar la verdad. Fue humillante, me hiciste sentir como si no valiera nada. Lo sé. Sebastián cerró los ojos, el dolor de la verdad visible en cada línea de su rostro. Lo sé y no tengo excusa, pero necesito que entiendas algo. ¿Qué cosa? Cada vez que te veía, cada vez que escuchaba tu voz, cada vez que leía una de tus cartas. Sebastián abrió los ojos, y ahora las lágrimas corrían libremente. Lo único que podía ver era esa noche, la sangre, tu grito, mi padre con los puños cerrados, y mi propia cobardía al huir. Elena dio un paso hacia él, sus instintos maternales venciendo su propio dolor. Tú no fuiste un cobarde, eras un niño. Tenía 18 años. Sebastián explotó, pero no con rabia sino con agonía. Tenía 18 años y te dejé ahí, sangrando, con ese monstruo. ¿Qué tipo de hijo hace eso? El tipo de hijo que quiere sobrevivir. Elena respondió con voz firme, acercándose más. El tipo de hijo que entiende que quedarse significaba destruirse. Sebastián, yo nunca te culpé por irte. ¿Entonces por qué? Sebastián preguntó, su voz quebrándose completamente. ¿Por qué me siento tan culpable? ¿Por qué cada éxito se siente vacío? ¿Por qué construí esta vida perfecta pero me despierto todas las noches con pesadillas de esa casa? Elena llegó frente a él y con manos temblorosas tocó el rostro de su hijo por primera vez en años. Sebastián se estremeció ante el contacto, como si hubiera olvidado lo que era ser tocado con ternura maternal. «Porque nunca sanaste», Elena dijo suavemente, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. «Pensaste que el éxito sanaría las heridas, que el dinero borraría los recuerdos. Pero el trauma no funciona así, hijo. No desaparece porque lo ignores. No sabía cómo enfrentarlo», Sebastián admitió, y en su voz había una vulnerabilidad que nunca había mostrado a nadie. «No sabía cómo verte sin desmoronarme, sin recordar todo lo que no pude protegerte, todo lo que no pude cambiar. No era tu trabajo protegerme», Elena dijo con firmeza. «Era mi trabajo protegerte a ti, y tal vez no lo hice perfectamente. Tal vez te expuse a cosas que ningún niño debería ver, pero hice lo mejor que pude con lo que tenía». «Hiciste más que lo mejor», Sebastián sollozó, finalmente dejando caer todas sus defensas. «Trabajaste hasta destruirte, me diste todo, y yo te pagué con abandono. Me pagaste con supervivencia», Elena lo corrigió. «Te pagaste a ti mismo con la oportunidad de ser algo más que el producto de un hogar roto. Y mírate ahora, eres exitoso, eres alguien importante». «Pero no soy buena persona», Sebastián dijo con amargura. «Lo viste ahí afuera. Vi tu cara cuando dije esas cosas horribles. Vi tu vergüenza». «No era vergüenza», Elena negó con la cabeza. «Era dolor. Dolor de ver que mi hijo había construido muros tan altos que no podía ver más allá de ellos». Sebastián finalmente se permitió abrazar a su madre. El abrazo fue torpe al principio. Dos personas que habían olvidado cómo conectar. Pero luego algo se rompió dentro de ambos, y se aferraron el uno al otro como náufragos en una tormenta. «Lo siento», Sebastián susurró contra el hombro de su madre, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. «Lo siento tanto, mamá, por todo, por haberte abandonado, por ignorar tus llamadas, por negar tu existencia, por convertirme en alguien que podría tratarte así. Estás aquí ahora», Elena respondió, acariciando el cabello de su hijo como solía hacer cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Eso es lo que importa. Estás aquí». Se quedaron así por minutos que parecieron horas.
llorando años de dolor acumulado, liberando fantasmas que habían cargado demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos e hinchados, pero había algo diferente en sus rostros, algo más ligero, como si un peso invisible hubiera sido parcialmente levantado. ¿Qué pasó con él?, Sebastián preguntó, y ambos sabían de quién hablaba sin necesidad de decir el nombre. ¿Con papá? Elena suspiró profundamente, apoyándose contra el mostrador de acero. Después de esa noche, después de que te fuiste, él desapareció. Simplemente se fue. Nunca más supe de él. ¿Lo buscaste? Al principio, Elena admitió. Pensé que tal vez había cambiado, que tal vez el shock de casi matarme lo había hecho reflexionar, pero no. Simplemente encontró otro lugar para destruirse. ¿Y tú? Yo sobreviví. Elena respondió simplemente. Seguí trabajando, seguí viviendo, seguí esperando que algún día mi hijo regresara. ¿Debiste odiarme?, Sebastián dijo. Nunca. Elena negó enfáticamente. Estaba confundida, dolida, desesperada por saber que estabas bien. Pero nunca te odié, Sebastián. Ni un solo día. La puerta de la cocina se abrió ligeramente y don Fernando asomó la cabeza. ¿Puedo pasar? Sebastián se limpió la cara rápidamente, pero don Fernando levantó una mano. No hay vergüenza en las lágrimas, muchacho. Ojalá yo hubiera llorado así con mi madre antes de que fuera demasiado tarde. Entró completamente, cerrando la puerta tras él. Su expresión era seria, pero no dura. Elena, tu turno terminó hace media hora. Puedes irte a casa. No, señor. Elena se enderezó, recuperando su profesionalismo. ¿Puedo terminar mi turno? No es una sugerencia, don Fernando dijo gentilmente. Ve a casa, descansa. Esto ha sido mucho. Sebastián intervino. La llevaré. Mi chofer está afuera. Elena miró a su hijo con sorpresa. Sebastián, no tienes que... Quiero hacerlo. Él la interrumpió. Por favor, déjame al menos hacer eso. Don Fernando observaba el intercambio con expresión aprobatoria. Sebastián, antes de que te vayas, necesito decirte algo. Señor, mi historia sobre mi madre no era para hacerte sentir mal, don Fernando dijo. Era para salvarte del mismo arrepentimiento que me persigue a mí. Tienes algo que yo nunca tuve, una segunda oportunidad mientras ella todavía vive. No la desperdicies. No lo haré, Sebastián prometió, y había convicción en su voz. Se lo juro. Valentina seguía en la mesa cuando Sebastián y Elena salieron de la cocina. Javier se había quedado con ella, ambos en silencio incómodo, esperando. Cuando vieron aparecer a la pareja, con rostros que mostraban claramente que habían estado llorando, pero con algo diferente en su postura, algo más conectado, ambos se pusieron de pie. Valentina. Sebastián se acercó con Elena todavía sosteniendo su mano. Te presento a mi madre. Formalmente, Elena Montalvo. Valentina miró a Elena, luego a Sebastián, procesando el cambio dramático en la situación. Señora Elena, extendió su mano, su tono respetuoso. Es un placer conocerla. Elena tomó su mano con timidez. El placer es mío. Sebastián me ha hablado mucho de ti en las cartas que no respondió. El comentario podría haber sido amargo, pero Elena lo dijo con suavidad que quitaba el aguijón. Incluso logró sonreír ligeramente. Mamá, Sebastián dijo, y la palabra todavía sonaba extraña en su boca después de años de no usarla. ¿Tienes hambre? ¿Quieres cenar con nosotros? Elena miró alrededor del restaurante elegante, consciente de su delantal manchado y su apariencia de trabajadora agotada. Yo no sé si... Por favor. Sebastián apretó su mano. Necesitamos hablar. De verdad, de todo. Javier se acercó, extendiendo su mano a Elena. Soy Javier, el mejor amigo de Sebastián, y siento mucho no haber sabido de usted antes. Claramente mi amigo es un idiota. Oye, Sebastián protestó sin verdadera ofensa. Un idiota que está tratando de arreglar las cosas. Javier continuó con una sonrisa. Pero idiota al fin. Elena rió suavemente, el sonido sorprendiéndola a ella misma. Había olvidado cómo se sentía reír. Es un gusto conocer a los amigos de mi hijo. Don Fernando apareció nuevamente, esta vez llevando una chaqueta elegante. Elena, no puedes cenar en mi restaurante con el uniforme. Toma esto. Le entregó la chaqueta, que claramente era cara y probablemente de su propia colección personal. Elena la miró con ojos grandes. No puedo aceptar esto.
Es un préstamo, no un regalo. Don Fernando insistió. Y una disculpa por el comportamiento inicial de este joven. Miró a Sebastián con severidad fingida. Aunque parece estar redimirse. La cena que siguió fue diferente a cualquier cosa que alguno de ellos hubiera experimentado. No era la celebración que Sebastián había planeado originalmente. Era algo más profundo, más real, más importante. Elena se sentó entre su hijo y Valentina, todavía nerviosa pero gradualmente relajándose. Sebastián ordenó la comida, asegurándose de incluir los platos favoritos que recordaba que a su madre le gustaban, sorprendiéndola con esos pequeños detalles que había guardado en su memoria. ¿Recuerdas que me gustaba el pollo con almendras? Elena preguntó sorprendida cuando llegó su plato. «Recuerdo todo», Sebastián admitió. «Intenté olvidar, pero nunca pude. Cada detalle de nuestra vida, bueno o malo, está grabado aquí». Tocó su sien suavemente. Valentina observaba la interacción con ojos nuevos. Este Sebastián, vulnerable y honesto, era diferente al hombre pulido y controlado que conocía. Y sorprendentemente, le gustaba más esta versión. «Señora Elena», Valentina habló, «me gustaría disculparme también. No por algo que hice, sino por no haber preguntado más. Sebastián me dijo que sus padres habían muerto y yo simplemente acepté esa historia sin cuestionarla. No es tu culpa», Elena dijo gentilmente. «Mi hijo es muy convincente cuando quiere ser. Era más fácil que la verdad», Sebastián admitió con vergüenza. Decir que mis padres habían muerto era más simple que explicar por qué había cortado todo contacto. Que explicar la violencia, la pobreza, el trauma. Pero las mentiras tienen precio, Javier señaló. Y casi perdiste algo que no puedes recuperar con dinero. Lo sé, Sebastián miró a su madre. Créeme, lo sé ahora. Comieron en un silencio más cómodo, cada uno procesando los eventos de la noche. Ocasionalmente, Sebastián miraba a su madre, como si necesitara confirmar que realmente estaba ahí, que esto no era un sueño. «Mamá», dijo finalmente, «¿dónde vives ahora?» Elena bajó la vista a su plato. «En un departamento pequeño, en la zona industrial. No es mucho, pero es limpio y seguro». «¿Sola?» «Sola», Elena confirmó. «Pero está bien, me acostumbré». «No tienes que acostumbrarte a la soledad», Sebastián dijo con intensidad. «No cuando yo tengo un apartamento con 3 habitaciones que casi nunca uso». Elena levantó la vista bruscamente. «Sebastián, no te estoy ofreciendo caridad», él la interrumpió. «Te estoy pidiendo una oportunidad, de conocernos de nuevo, de recuperar el tiempo perdido, de ser una familia». Valentina tocó el brazo de Sebastián. «¿Estás seguro? Es un gran paso. Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida». Sebastián respondió sin dudar. Elena tenía lágrimas en los ojos nuevamente, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza. «No quiero ser una carga». «Mamá». Sebastián tomó sus manos a través de la mesa. «Tú nunca fuiste la carga. Yo fui el que cargó con miedo y vergüenza que nunca debí sentir. Déjame arreglar eso. Por favor». Javier se limpió discretamente los ojos. Incluso Valentina parecía emocionada. Varios comensales en mesas cercanas que habían estado siguiendo la saga de esta familia durante toda la noche observaban con expresiones conmovidas. «Está bien», Elena finalmente dijo, apretando las manos de su hijo, «pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Sigo trabajando», Elena dijo firmemente. «No voy a ser mantenida. Tengo dignidad». «Por supuesto», Sebastián asintió. «Y vamos despacio», Elena continuó. «No podemos borrar años de separación en una noche. Necesitamos tiempo para reconstruir confianza. Todo el tiempo que necesites», Sebastián prometió. «¿Y tú?» Elena lo miró directamente a los ojos. «Necesitas hablar con alguien, un profesional, sobre el trauma, sobre tu padre, sobre todo lo que has estado cargando solo». Sebastián vaciló. La idea de terapia, de admitir que necesitaba ayuda, chocaba con todo lo que había construido sobre autosuficiencia. «Ella tiene razón». Valentina intervino suavemente. «He notado las pesadillas, Sebastián. La forma en que te despiertas asustado. Necesitas ayuda para procesar todo esto». «Yo también iré», Elena añadió. «Podemos ir juntos si te hace sentir mejor. Yo también tengo cosas que necesito sanar». Sebastián miró alrededor de la mesa, su madre ofreciendo apoyo, su novia mostrando preocupación genuina,
su mejor amigo asintiendo con aprobación. Por primera vez en años, no se sentía solo. «Está bien», acordó finalmente. «Lo haré. Haremos esto bien». Don Fernando, quien había estado observando desde su mesa habitual, levantó su copa en un saludo silencioso. Sebastián le devolvió el gesto con gratitud. Más tarde, esa noche, cuando Sebastián dejaba a Elena en su departamento pequeño pero limpio en la zona industrial, se quedaron sentados en el auto por un momento, ninguno queriendo que la noche terminara todavía. «Gracias por darme otra oportunidad», Sebastián dijo suavemente. «Gracias por tomarla», Elena respondió. «Pensé que te había perdido para siempre». «Casi lo haces», Sebastián admitió. «Si don Fernando no hubiera hablado, si tú no hubieras estado en ese restaurante esta noche exacta, no sé si alguna vez hubiera tenido el coraje de enfrentar esto. El universo tiene su manera de forzarnos a enfrentar lo que necesitamos sanar», Elena dijo sabiamente. Antes de salir del auto, Elena se volteó hacia su hijo una última vez. «Sebastián, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué cosa?» «Tu padre, Ramón». Elena vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Hay cosas sobre él que nunca te dije. Cosas que tal vez expliquen algunas de tus preguntas». «¿Qué tipo de cosas?» «No, esta noche», Elena dijo. «Ya fue suficiente emoción por hoy, pero pronto necesitas saber la verdad completa sobre de dónde vienes, la buena y la mala». Sebastián sintió un escalofrío de aprensión, pero asintió. «Cuando estés lista para hablar, estaré listo para escuchar». Elena besó la mejilla de su hijo, un gesto simple que los hizo llorar a ambos nuevamente. «Te amo, hijo. Siempre te amé, incluso cuando no podía encontrarte». «Yo también te amo, mamá», Sebastián respondió. Y esta vez, las palabras salieron con facilidad. «Y esta vez, no voy a huir». Mientras conducía de regreso a su apartamento lujoso, Sebastián sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era paz completa. Todavía había mucho que sanar, muchas conversaciones difíciles por delante, muchos demonios que enfrentar. Pero por primera vez desde aquella noche terrible hace años, Sebastián Montalvo sentía que tal vez, solo tal vez, podría encontrar el camino de vuelta a ser la persona que debería haber sido. La persona que su madre siempre había creído que podía ser. Y en su departamento pequeño, Elena se sentó en su sofá gastado, abrazando la chaqueta cara que don Fernando le había prestado, llorando lágrimas de alivio y esperanza. Su hijo había regresado. No físicamente todavía, no completamente, pero el primer paso había sido dado. Y para una madre que había esperado años, ese primer paso valía más que todo el oro del mundo. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que las revelaciones de esta noche eran solo el comienzo. Que la verdad completa sobre Ramón, sobre el pasado de Elena, sobre los secretos que habían sido guardados durante años, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso sucediera, todo cambiaría nuevamente. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en el restaurante Élite Imperial. 3 semanas que habían transformado la vida de Sebastián de maneras que nunca imaginó posibles. Elena había aceptado mudarse al apartamento de su hijo, ocupando la habitación de invitados que Sebastián había convertido apresuradamente en un espacio acogedor. No era lujoso según los estándares de él, pero para Elena, que había vivido en espacios cada vez más pequeños durante años, era como un palacio. Las mañanas habían adoptado una rutina extraña pero reconfortante. Sebastián se despertaba con el olor de café recién hecho, algo que nunca había experimentado en su apartamento solitario. Elena insistía en preparar el desayuno antes de irse a trabajar al restaurante, a pesar de las protestas de Sebastián de que podía pagar servicio de cocina. «No se trata de dinero», Elena le había dicho firmemente. «Se trata de cuidar a mi hijo, algo que no pude hacer durante demasiado tiempo». Pero bajo la superficie de esta aparente normalidad, había tensión. Conversaciones que comenzaban y terminaban abruptamente. Preguntas no hechas. Sebastos que ambos sabían que necesitaban abordarse pero que daban demasiado miedo enfrentar. Hasta esta mañana, Sebastián estaba en la cocina, revisando correos en su tablet mientras tomaba café, cuando Elena entró con una caja vieja de cartón. Sus manos temblaban ligeramente mientras la colocaba sobre la mesa de mármol. «¿Qué es eso?», Sebastián preguntó, notando inmediatamente la tensión en el rostro de su madre. «Son cosas de tu padre».
Elena dijo suavemente, sentándose frente a él. Cosas que guardé todos estos años. Pensé que era hora de que las vieras. Sebastián sintió como si le hubieran echado agua fría. Mamá, no estoy seguro de querer. Necesitas verlas. Elena lo interrumpió con firmeza inusual. Necesitas entender la historia completa. No solo la parte horrible que viviste, sino todo. Con manos que le costaba mantener firmes, Elena abrió la caja. Adentro había fotografías viejas, cartas amarillentas, algunos documentos y objetos pequeños que claramente habían sido importantes en algún momento. Sacó una fotografía y la colocó frente a Sebastián. Era una imagen de un hombre joven, probablemente de 20 y pocos años, sonriendo a la cámara. Tenía el mismo cabello oscuro que Sebastián, los mismos ojos intensos, la misma línea de mandíbula fuerte. Ese es Ramón, Elena dijo suavemente. Tu padre, antes de que el alcohol lo destruyera. Sebastián miraba la foto con una mezcla de fascinación y horror. Nunca había visto a su padre así. En sus memorias, Ramón era solo rabia y violencia. Este hombre joven y sonriente era un extraño. Era guapo. Sebastián admitió a regañadientes. Era hermoso. Elena corrigió, tocando la foto con ternura dolorosa. Y era brillante. Ingeniero de profesión. Graduado con honores de la Universidad Técnica. Sebastián levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Papá era... Pensé que solo era un obrero de construcción. Terminó siendo eso, Elena dijo con tristeza profunda. Pero comenzó como mucho más. Tenía sueños, planes, ambiciones, igual que tú. Sacó otra foto. Esta mostraba a un Ramón ligeramente mayor, de pie frente a lo que parecía ser una oficina de ingeniería, sosteniendo un diploma. ¿Qué pasó?, Sebastián preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. Elena tomó aire profundo, preparándose para una historia que había guardado durante demasiado tiempo. Tu padre consiguió trabajo en una empresa de construcción grande. Era el ingeniero junior más joven que habían contratado. Tenía futuro brillante. ¿Y? Y tuvo un accidente. Elena continuó, su voz quebrándose ligeramente. Una estructura colapsó durante una inspección. 3 trabajadores murieron. Tu padre sobrevivió, pero... Sacó un documento médico de la caja. Era un informe psiquiátrico, fechado 25 años atrás. Desarrolló algo que los doctores llamaron trastorno de estrés postraumático severo. Elena explicó. Pesadillas constantes, ataques de pánico, culpa abrumadora porque él había aprobado los planos de esa estructura. Sebastián sentía como si el mundo se inclinara bajo sus pies. No fue su culpa, leyó en el informe. Los materiales estaban defectuosos. La empresa había usado productos más baratos sin informar al departamento de ingeniería. Pero Ramón no podía perdonarse, Elena dijo, lágrimas comenzando a caer. Se culpaba por esas muertes. Dejó su trabajo. Comenzó a beber para silenciar las pesadillas. Y poco a poco, el hombre que amaba desapareció dentro de una botella. ¿Por qué nunca me dijiste esto?, Sebastián preguntó, su voz apenas un susurro. Porque eras un niño, Elena respondió. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre no es malo, solo está profundamente roto? ¿Cómo le dices que el monstruo que te aterra por las noches una vez fue un hombre brillante con sueños? Sebastián miraba las fotos esparcidas sobre la mesa, tratando de reconciliar estas imágenes con sus memorias. Pero eso no excusa lo que nos hizo, lo que te hizo a ti. No, Elena estuvo de acuerdo firmemente. No excusa nada. El dolor explica comportamiento, no lo justifica. Ramón eligió la botella sobre la ayuda, eligió la violencia sobre el tratamiento. Esas fueron sus decisiones. Entonces, ¿por qué me cuentas esto ahora? Elena tomó las manos de su hijo a través de la mesa. Porque necesitas entender algo crucial, Sebastián. Tú no eres él. ¿Qué? Todos estos años has estado corriendo, Elena dijo con intensidad. Corriendo del miedo de convertirte en tu padre, del miedo de que su violencia, su fracaso, su destrucción estén en tu sangre. Pero hijo, tú ya tomaste decisiones diferentes. ¿Cómo puedes decir eso? Sebastián se puso de pie bruscamente. Cuando las cosas se pusieron difíciles esa noche, huí, igual que él huyó de sus problemas. No, Elena también se puso de pie, su voz fuerte. Tú buscaste ayuda. Fuiste a la universidad. Construiste algo con tu vida. Ramón se hundió en alcohol y autodestrucción. Tú elegiste pelear.
Pero te abandoné. Me dejaste para salvarte. Elena lo corrigió. Y ahora estás aquí, enfrentando el dolor en lugar de ahogarlo, yendo a terapia, reconstruyendo puentes, haciendo el trabajo duro que Ramón nunca tuvo el coraje de hacer. Sebastián sintió algo rompiéndose dentro de él. Una creencia profunda que había llevado durante años, que era fundamentalmente defectuoso, que estaba condenado a repetir los errores de su padre, comenzó a agrietarse. «Hay algo más», Elena dijo, sacando una carta vieja del fondo de la caja. «Esto llegó hace 2 años. No sabía si debía buscar para dártela, pero ahora que estamos hablando», le entregó el sobre. Estaba dirigido a Elena Montalvo, con letra temblorosa y difícil de leer. El remite era de un hospital en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. «¿Qué es esto?», Sebastián preguntó. «Ábrela», Elena dijo suavemente. Con dedos torpes, Sebastián abrió el sobre y sacó la carta. Era corta, las palabras garabateadas con evidente dificultad. «Elena, no sé si leerás esto. No merezco que lo hagas. Estoy muriendo. Cirrosis. Los doctores dicen que me quedan semanas, quizás días. Quiero que sepas que lamento todo, cada golpe, cada insulto, cada vez que los hice sentir pequeños. Ustedes merecían mejor. Merecían al hombre que fui antes de que el alcohol me robara el alma. Dile a Sebastián que lo amo, que siempre lo amé, incluso cuando era incapaz de mostrarlo. Dile que sus éxitos son suyos, no míos. Que rompió el ciclo que yo no pude romper. Muero solo, como merezco. Pero muero sabiendo que ustedes sobrevivieron, que Sebastián está vivo y, según escuché de conocidos, triunfando. Eso es más de lo que merecía saber. Perdón, por todo, Ramón». Sebastián leyó la carta 2 veces, 3 veces, las palabras borrándose por las lágrimas que no podía contener. «Cuando murió 1 semana después de escribir eso», Elena dijo suavemente. «Solo, en un hospital de caridad. No tenía a nadie. ¿Por qué no me buscaste para decírmelo?» «Porque tú me habías dejado claro que no querías contacto», Elena respondió. «Y pensé que tal vez saber que había muerto solo te causaría más dolor». Sebastián se dejó caer en la silla, sosteniendo la carta como si fuera algo precioso y venenoso al mismo tiempo. «Pasé años odiándolo. Años». «Tenías derecho a ese odio», Elena dijo. «¿Pero ahora qué?». Sebastián levantó la vista, sus ojos rojos y perdidos. «Ahora sé que estaba enfermo, que era un hombre roto, que en algún momento fue bueno». «¿Se supone que eso borra todo?». «No». Elena se arrodilló frente a su hijo, tomando su rostro entre sus manos. «No borra nada. El dolor que causó fue real. El miedo que vivimos fue real. Pero tal vez entender el contexto te ayude a entenderte a ti mismo». «No entiendo». «Sebastián, llevas años castigándote por tener su sangre», Elena dijo con intensidad. «Por compartir sus ojos, su estructura, su inteligencia. Pero hijo, también llevas mi sangre, mi fortaleza, mi capacidad de amar incluso cuando duele, mi persistencia. Mamá, tu padre fue un hombre brillante que no pudo manejar su trauma». Elena continuó. «Tú eres un hombre brillante que está eligiendo enfrentar el suyo. Esa es la diferencia. Esa es la prueba de que no estás condenado a repetir su historia». Sebastián abrazó a su madre, llorando contra su hombro como no había llorado desde que era niño. Años de miedo, odio, culpa, todo saliendo en sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Tenía tanto miedo», admitió entre sollozos, «tanto miedo de ser como él, de destruir todo lo que tocara, de lastimar a las personas que amaba». «Lo sé». Elena lo sostuvo fuerte. «Lo sé, hijo, pero mírate. Tienes éxito, pero más importante, tienes empatía. Valentina te ama. Javier te respeta. Don Fernando vio algo bueno en ti incluso cuando te comportabas terriblemente. Eso no es Ramón. Eso eres tú». Se quedaron así por largo tiempo, madre e hijo sanando heridas que habían estado abiertas durante demasiados años. Esa tarde, Sebastián pidió el día libre del trabajo, algo que nunca hacía. Condujo hasta el cementerio de caridad en las afueras de la ciudad. Elena sentada en silencio a su lado. Encontraron la tumba fácilmente. Era simple, casi austera. Solo una lápida pequeña con un nombre y fechas. Ramón Montalvo, 1965-2023. Descanse en paz. No había flores,
No había señales de que alguien hubiera visitado. Sebastián se quedó de pie frente a la tumba, sin saber qué decir o sentir. Elena se paró a su lado, dándole espacio pero ofreciendo presencia. «No sé si puedo perdonarte». Sebastián finalmente habló, su voz dirigida a la tierra bajo sus pies. «No sé si alguna vez podré olvidar el miedo, las noches de hambre, ver a mamá sangrar». Elena apretó su mano en silencio. «Pero entiendo ahora que eras un hombre roto». Sebastián continuó. «Que el monstruo que recuerdo fue creado por dolor que no pudiste manejar. Eso no excusa lo que hiciste, pero explica algunas cosas». Una brisa suave movió las hojas de un árbol cercano. «Mamá me mostró fotos de quién fuiste antes», Sebastián dijo. «El ingeniero brillante, el hombre con sueños, y me doy cuenta de que tuve suerte de heredar tu inteligencia, pero también el trauma. La diferencia es que yo estoy eligiendo hacer algo diferente con ambas cosas». Sacó la carta arrugada de su bolsillo y la leyó nuevamente. «Dijiste que rompí el ciclo. Espero que tengas razón. Estoy tratando, yendo a terapia, hablando de las cosas difíciles en lugar de ahogarlas, amando a las personas en lugar de alejarlas». Elena comenzó a llorar silenciosamente. «No sé si hay algo después de esto». Sebastián gesticuló hacia la tumba. «No sé si puedes escucharme, pero si puedes, quiero que sepas que sobreviví. Más que eso, estoy aprendiendo a vivir. Y mamá también. Nos destrozaste, pero no nos destruiste». Se arrodilló, tocando la tierra fría. «Descansa en paz, papá. Ojalá hubieras encontrado esa paz en vida. Ojalá hubieras elegido la ayuda sobre la botella. Pero tus decisiones fueron tuyas, y sus consecuencias también». Se puso de pie, limpiándose las lágrimas. «No voy a visitarte regularmente. No voy a pretender que tengo buenos recuerdos, pero tampoco voy a cargar tu fantasma por el resto de mi vida. Te dejo aquí. Todo el dolor, todo el miedo, toda la rabia, se queda contigo». Elena abrazó a su hijo. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Tan orgullosa». Días después, Sebastián estaba en su quinta sesión de terapia. La doctora Patricia Reyes era una mujer de 50 años con expresión amable, pero ojos que no dejaban pasar ninguna mentira. «Háblame sobre la visita al cementerio», dijo, sus manos descansando tranquilamente sobre su libreta. «Fue liberador», Sebastián admitió, «pero también confuso. No sé cómo se supone que me sienta sobre todo esto». «No hay forma correcta de sentirse», la doctora Reyes respondió. «Tu padre fue abusivo. También fue un hombre con trauma no tratado. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Pero, ¿cómo vivo con eso? ¿Cómo acepto que vengo de alguien así? Aceptando que no eres responsable de sus decisiones», ella dijo firmemente. «Sebastián, en nuestras sesiones anteriores hablamos sobre tu miedo a repetir patrones. ¿Has notado algo diferente en las últimas semanas?». Sebastián pensó. «He estado más presente. Con mamá, con Valentina. Menos controlado por el trabajo. ¿Y? Y no me he derrumbado», Sebastián realizó con sorpresa. «Pensé que si bajaba la guardia, si dejaba que las personas se acercaran, me desmoronaría. Pero no pasó, porque la vulnerabilidad no es debilidad», la doctora Reyes dijo. «Es fortaleza. Es la elección consciente de conectar a pesar del miedo. Tu padre nunca hizo esa elección. Tú la estás haciendo todos los días». «Todavía tengo pesadillas», Sebastián admitió. «Todavía me despierto pensando que escucho su voz». «Y probablemente las tendrás por un tiempo», ella respondió honestamente. «El trauma no desaparece porque lo entendemos, pero se vuelve manejable. Dejas de ser su prisionero». «¿Cuándo sabré que estoy mejor?». «Cuando puedas pensar en tu pasado sin que te paralice», la doctora Reyes dijo. «Cuando puedas amar sin miedo constante de destruir. Cuando puedas ver tus propios errores sin creer que estás condenado». Sebastián asintió lentamente. «Creo que estoy llegando ahí». «Creo que sí», ella sonrió. «Y Sebastián, hay algo más que necesitas escuchar». «¿Qué cosa?». «El hecho de que estés aquí, haciendo este trabajo, eligiendo sanar en lugar de ignorar. Eso ya te hace diferente a tu padre. Él nunca buscó ayuda. Tú sí. Esa decisión lo cambia todo». Esa noche, el apartamento de Sebastián estaba lleno de una calidez que nunca había tenido antes. Elena había preparado cena, insistiendo a pesar de haber trabajado todo el día. Valentina había llegado con vino y Javier con postre. Un brindis.
Javier levantó su copa cuando todos estaban sentados. Por las familias rotas que encuentran la manera de sanar, por las segundas oportunidades, y por mi hermano, que finalmente está aprendiendo que el éxito sin amor es solo una tumba cara. Esa frase la has estado usando mucho, Sebastián señaló con diversión. Porque es verdad, Javier respondió sin disculparse. Por la familia. Elena levantó su copa, su voz emocionada. Por el amor que sobrevive todo. Valentina añadió, apretando la mano de Sebastián bajo la mesa. Por romper ciclos, Sebastián dijo finalmente, mirando a cada persona en la mesa. Por elegir sanar en lugar de esconder. Por ser valiente suficiente para ser vulnerable. Las copas chocaron con sonido cristalino. Y en ese momento, en ese apartamento que alguna vez fue frío y vacío, pero ahora estaba lleno de risa y conexión, Sebastián sintió algo que no había sentido en años. Sintió que estaba en casa. No la casa física de su infancia traumática. No el éxito superficial que había perseguido desesperadamente. Sino el hogar que se crea cuando las personas eligen amarse a pesar de sus imperfecciones. Cuando eligen quedarse incluso cuando es difícil. Cuando eligen sanar juntos en lugar de sufrir solos. Elena observaba a su hijo reír con sus amigos. Vio cómo Valentina lo miraba con amor verdadero. Vio la paz comenzando a asentarse en sus ojos. Y supo que todas las luchas, todos los sacrificios, todos los años de espera habían valido la pena. Su hijo había encontrado su camino de regreso. No solo a ella, sino a sí mismo. Y eso, pensó mientras limpiaba lágrimas felices, era el tipo de final que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Pero la historia todavía no había terminado, porque al día siguiente llegaría una llamada que cambiaría todo nuevamente. Una llamada que revelaría un secreto que Elena había guardado durante más de 30 años. Un secreto sobre Sebastián que ni él mismo conocía. Y cuando la verdad finalmente saliera, probaría si este nuevo vínculo era lo suficientemente fuerte para soportar una revelación más. El teléfono de Elena sonó a las 7 de la mañana de un martes común que estaba a punto de volverse extraordinario. Estaba preparando café cuando la vibración del celular interrumpió la tranquilidad matutina del apartamento. Sebastián todavía dormía. Había trabajado hasta tarde revisando contratos para una fusión importante. Elena había aprendido a reconocer cuando su hijo necesitaba dormir un poco más, así que se movió silenciosamente hacia el balcón para contestar. «¿Señora Elena Montalvo?», una voz femenina profesional preguntó del otro lado. «Sí, soy yo», Elena respondió, una sensación extraña de premonición instalándose en su estómago. «Mi nombre es doctora Mariana Castillo. Soy directora del Laboratorio Nacional de Genética Forense. Estamos llamando respecto a una muestra de ADN que fue procesada en nuestras instalaciones hace 2 años». Elena sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra la barandilla del balcón. «¿Señora Montalvo? ¿Está ahí?» «Estoy aquí», Elena susurró, su mente corriendo a velocidad imposible. Sabía exactamente de qué muestra hablaba la doctora. Sabía porque ella misma la había enviado, en un momento de desesperación y necesidad de verdad, semanas antes de que Ramón muriera. «Tenemos resultados que necesitamos discutir con usted, preferiblemente en persona. ¿Cuándo podría venir a nuestras oficinas?» «¿No puede decírmelo por teléfono?», Elena preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Es un asunto delicado que involucra información sensible. Sería mejor en persona. ¿Podría venir hoy?». Elena cerró los ojos. El secreto que había guardado durante 32 años estaba a punto de salir a la luz. «Sí, puedo ir hoy». «Perfecto, la esperamos a las 10. Y señora Montalvo, considere traer a Sebastián Montalvo con usted. Esta información lo concierne directamente». Cuando Elena colgó, sus manos temblaban tan violentamente que casi dejó caer el teléfono. Se quedó en el balcón, mirando la ciudad que despertaba, tratando de encontrar el coraje que necesitaría para las próximas horas. «¿Mamá?». La voz de Sebastián la sobresaltó. Estaba en la puerta del balcón, con pijama arrugada y cabello despeinado. «¿Estás bien?», te escuché hablar. Elena se volteó, y Sebastián inmediatamente notó las lágrimas en sus ojos. «¿Qué pasó? ¿Quién llamó?». Se acercó rápidamente, tomando los hombros de su madre. «Siéntate, hijo», Elena dijo con voz temblorosa. «Hay algo que necesito contarte antes de que vayamos a ese laboratorio». «¿Laboratorio? ¿Estás enferma?». El pánico instantáneo en la voz de Sebastián le partió el corazón a Elena.
No estoy enferma, lo tranquilizó rápidamente. Pero hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Algo sobre tu padre, sobre ti, sobre nosotros. Se sentaron juntos en el sofá de la sala, el café olvidado en la cocina. Elena tomó las manos de su hijo entre las suyas, preparándose para abrir la última caja de secretos que había guardado toda su vida. Hace 2 años, comenzó Elena, su voz apenas más fuerte que un susurro. Cuando recibí esa carta de Ramón desde el hospital, cuando supe que estaba muriendo, hice algo. ¿Qué hiciste? Pedí una prueba de ADN, Elena admitió, y vio cómo los ojos de Sebastián se ampliaban con confusión. Entre él y tú. ¿Por qué harías eso? Sebastián preguntó, pero había algo en su tono, una sospecha naciente de algo que no podía nombrar todavía. Elena tomó aire profundo, porque necesitaba confirmar algo que sospechaba desde que tenías 3 años. Algo que Ramón me confesó una noche cuando estaba borracho, años después de que tú nacieras. Mamá, me estás asustando. Ramón no era tu padre biológico, Elena dijo finalmente, y las palabras cayeron entre ellos como una bomba. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián la miraba como si hubiera hablado en un idioma extranjero, su cerebro incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Finalmente logró decir. Ramón no era tu padre biológico, Elena repitió, lágrimas corriendo por su rostro. Y lo supe durante años, pero nunca estuve segura hasta que hice esa prueba. Sebastián se puso de pie bruscamente, alejándose de su madre como si su proximidad quemara. No entiendo. ¿Cómo? ¿Quién? Déjame explicarte todo, Elena suplicó. Por favor, déjame contarte la historia completa. Sebastián asintió mecánicamente, su mundo girando fuera de control. Conocí a tu verdadero padre cuando tenía 22 años. Elena comenzó, mirando hacia un pasado que había mantenido enterrado durante décadas. Su nombre era David Castellanos. Era médico, brillante, amable, todo lo que una mujer joven podía soñar. Y Ramón, lo conocí 1 año después de que todo terminara. Elena continuó. David estaba comprometido con otra mujer, alguien de su misma clase social. Yo era solo una secretaria en el hospital donde él trabajaba. Fue un romance breve, intenso, imposible. ¿Él sabía de mí? Elena negó con la cabeza, lágrimas cayendo más rápido ahora. Cuando descubrí que estaba embarazada, David ya se había casado. Su esposa estaba embarazada también. No pude destruir eso. Entonces, ¿qué hiciste? Conocí a Ramón, Elena dijo. Era amable entonces, sobrio. Me ofreció casarse conmigo, darle un nombre a mi bebé. Dijo que no le importaba que no fuera suyo biológicamente, que me amaba y amaría a mi hijo. ¿Y lo hizo? ¿Te amó? Sebastián preguntó con voz rota. Al principio sí, Elena admitió. Pero entonces vino el accidente en la construcción, el trauma, el alcohol. Y una noche, años después, cuando estaba especialmente borracho, gritó que yo lo había engañado, que había criado al bastardo de otro hombre, que cada vez que te miraba veía mi traición. Sebastián sintió náuseas. Todo su pasado, todo lo que creía saber sobre sí mismo, se estaba reescribiendo frente a sus ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, y en su voz había dolor pero también algo más, necesidad de entender. Porque eras un niño viviendo en un infierno, Elena respondió con voz quebrada. ¿Cómo le dices a un niño que el hombre que lo aterroriza cada noche ni siquiera es su padre real? ¿Cómo agregas ese peso sobre sus hombros? ¿Y después? Cuando crecí, ya te habías ido, Elena dijo simplemente. Y pensé que si no sabías, si nunca descubrías la verdad, podrías dejar atrás todo ese dolor, que no tendrías que cargar con la pregunta de quién eras realmente. Sebastián caminaba de un lado a otro, su mente procesando implicaciones que se multiplicaban como ondas en agua. Entonces toda mi vida, todo el miedo de convertirme en él, fue por nada. No llevo su sangre. No llevas la sangre del alcohólico violento, Elena lo interrumpió. Llevas la sangre de un médico brillante. Y más importante, llevas mi sangre. Y llevas tus propias decisiones, tu propio carácter. ¿Quién es él?, Sebastián preguntó abruptamente. ¿David? ¿Dónde está ahora? Elena vaciló.
Por eso nos llamó el laboratorio. Eso es lo que necesitamos descubrir. El Laboratorio Nacional de Genética Forense estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Elena y Sebastián habían hecho el viaje en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La doctora Mariana Castillo los recibió en su oficina, una mujer de 40 años con expresión compasiva pero profesional. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa con el nombre de Sebastián. «Gracias por venir», dijo, indicándoles que se sentaran. «Sé que esto debe ser muy difícil». «¿Qué encontraron?», Sebastián preguntó directamente. No tenía energía para cortesías. La doctora abrió la carpeta. La prueba de paternidad que su madre solicitó hace 2 años confirmó que Ramón Montalvo no era su padre biológico. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? Nuestro laboratorio está conectado a una base de datos nacional de donantes de órganos y registros médicos, explicó. Cuando procesamos su ADN, encontramos una coincidencia parcial. Un pariente cercano. Elena dejó escapar un sonido ahogado. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Una mujer llamada Isabel Castellanos de Fuentes, 55 años. Según nuestros registros, sería su media hermana por parte de padre. El mundo de Sebastián se inclinó nuevamente. Una hermana. Tenía una hermana. ¿Dónde está?, preguntó. Ella está en nuestra sala de espera. La doctora Castillo dijo suavemente. Cuando apareció la coincidencia de ADN hace algunas semanas, la contactamos. Ella ha estado buscando a su padre durante años. David Castellanos desapareció hace 5 años después del funeral de su esposa. Nunca más se supo de él. ¿Desapareció?, Elena susurró. Isabela ha estado usando nuestra base de datos tratando de encontrar cualquier rastro de él. Cuando apareció la coincidencia con Sebastián, supo que había encontrado algo más. Un hermano que no sabía que existía. ¿Puedo verla?, Sebastián preguntó, su voz temblando. Ella está esperando su permiso para entrar, la doctora respondió. Sebastián miró a su madre. Elena asintió, apretando su mano. La puerta se abrió y entró una mujer elegante con cabello oscuro salpicado de gris, ojos que eran del mismo tono que los de Sebastián, y una expresión de nerviosismo y esperanza mezclados. «Hola», dijo Isabel con voz suave. «Soy tu hermana». La siguiente hora fue surrealista. Isabel les contó sobre su vida, sobre David Castellanos, sobre el hombre que Sebastián nunca conoció, pero cuya sangre llevaba. Nuestro padre era un hombre complicado, Isabel dijo, sentada frente a Sebastián en la sala de conferencias del laboratorio. Brillante, dedicado a su trabajo, pero atormentado por decisiones que había tomado en su juventud. ¿Cómo abandonar a mi madre?, Sebastián preguntó, sin amargura pero con necesidad de verdad. Nunca supo de ti, Isabel dijo mirando a Elena con compasión, pero habló de tu madre. Años después, cuando yo ya era adulta, me confesó que había amado a una mujer antes de casarse con mi madre, que había sido el amor de su vida, pero que las circunstancias los separaron. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Yo también lo amé, pero no podía pedirle que destruyera su vida por mí. Después de que mi madre murió, Isabel continuó, papá se volvió distante, dejó la medicina, comenzó a buscar algo, pero nunca nos dijo qué. Luego, hace 5 años, simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que tenía que encontrar algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Creen que estaba buscándome?, Sebastián preguntó. No lo sé, Isabel admitió, pero puse mi ADN en todas las bases de datos posibles, esperando encontrar algún rastro de él. Y en cambio, te encontré a ti. Sebastián miró a esta mujer que era su hermana. Esta conexión con un padre que nunca conoció, con una historia familiar que acababa de descubrir que tenía. ¿Tienes fotos de él?, preguntó finalmente. Isabel sacó su teléfono y comenzó a mostrar imágenes. Un hombre de aspecto distinguido en bata de médico. El mismo hombre años después, más mayor pero con los mismos ojos inteligentes que Sebastián veía cada mañana en el espejo. Fotos familiares, graduaciones, momentos congelados en el tiempo de una vida paralela que Sebastián podría haber tenido. «Te pareces tanto a él», Isabel susurró. «Es como ver un fantasma». Días después, Sebastián estaba en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad mientras procesaba todo. Elena se unió a él, trayendo 2 tazas de té. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «No sé», Sebastián admitió.
Durante toda mi vida pensé que sabía quién era. El hijo de un alcohólico violento, tratando desesperadamente de no repetir sus errores. ¿Y ahora? Ahora sé que no llevo esa sangre, que mi miedo era basado en una mentira. Sebastián se volteó hacia su madre. Pero lo extraño es que no cambia lo que ya aprendí. Incluso si Ramón no era mi padre biológico, el trauma que causó fue real. La sanación que he estado haciendo es real. Eres muy sabio, Elena dijo con orgullo. Aprendí de ti, Sebastián respondió. Mamá, hay algo que necesito preguntarte. ¿Alguna vez te arrepentiste de no decirle a David sobre mí? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Todos los días. Pero también sé que tomé la decisión que pensé que era correcta en ese momento. No podía destruir su familia. Así como tú tomaste la decisión de irte porque pensaste que era correcta. ¿Me perdonas por irme?, Sebastián preguntó, aunque ya habían hablado de esto. No hay nada que perdonar, Elena dijo firmemente. Sobreviviste, te salvaste, y ahora estás aquí, sanando, creciendo, convirtiéndote en el hombre que siempre supe que podías ser. Quiero encontrarlo, Sebastián dijo abruptamente. A David, mi padre biológico. Isabel y yo hemos estado hablando. Quiere ayudarme a buscarlo. ¿Estás seguro? Necesito cerrar este círculo, Sebastián explicó. Necesito mirar al hombre cuya sangre llevo y entender de dónde vengo. No para reemplazarte, añadió rápidamente al ver la expresión de Elena, sino para completar mi historia. Entonces te ayudaré, Elena prometió. Lo haremos juntos. El restaurante Élite Imperial estaba lleno como siempre cuando Sebastián entró 3 semanas después de la revelación del ADN. Pero esta vez no venía como cliente. Venía con un propósito diferente. Don Fernando lo recibió personalmente, notando inmediatamente que algo había cambiado en el joven. Sebastián, qué sorpresa. ¿Vienes a cenar? Vengo a hablar con usted, Sebastián dijo, y a agradecerle. Y se sentaron en la mesa que ahora Sebastián pensaba como su mesa, la mesa donde todo había cambiado aquella noche. Usted me salvó, Sebastián dijo directamente. Esa noche, cuando compartió su historia sobre su madre, cuando me confrontó sobre mi comportamiento, me salvó de convertirme en alguien que habría lamentado ser. No te salvé. Don Fernando negó. Te mostré un espejo. Tú elegiste lo que ver en él. Mi madre me contó algo importante hace poco, Sebastián continuó. Algo que cambió cómo veo mi pasado. Pero la lección que usted me enseñó permanece. Que no importa de dónde venimos, importa quiénes elegimos ser. ¿Aprendiste eso? Estoy aprendiéndolo, Sebastián corrigió honestamente. Todos los días, y quiero hacer algo al respecto. ¿Qué tienes en mente? Sebastián sacó una carpeta de su portafolio. Quiero crear una fundación para hijos de familias con trauma, violencia doméstica, adicción, pobreza. Quiero darles acceso a terapia, educación, recursos. Quiero que tengan las oportunidades que yo tuve, pero con el apoyo que yo no tuve. Don Fernando tomó la carpeta, revisando los planes detallados que Sebastián había preparado. Esto es ambicioso, costará millones. Tengo los fondos iniciales, Sebastián dijo, y tengo conexiones para recaudar más, pero necesito algo más importante. Necesito sabiduría. Necesito a alguien que entienda que la redención es posible, que las personas rotas pueden sanar. ¿Me estás pidiendo que sea parte de esta fundación? Le estoy pidiendo que sea presidente de la junta directiva, Sebastián respondió. Usted salvó una vida aquella noche, la mía. Ayúdeme a salvar otras. Don Fernando sintió lágrimas picando sus ojos. Tu madre estaría orgullosa. Ella ya lo está. Sebastián sonrió. De hecho, ella va a dirigir el programa de apoyo para madres. Y tengo a alguien más que quiero que conozca. Como si hubiera sido planeado, Isabel entró al restaurante. Sebastián se puso de pie, haciendo señas para que se acercara. Don Fernando, le presento a Isabel Castellanos de Fuentes, mi hermana. La ceremonia de inauguración de la Fundación Nuevos Comienzos fue 4 meses después. El evento se llevó a cabo en un edificio renovado que alguna vez había sido una fábrica abandonada, ahora transformado en un centro de recursos brillante y acogedor. Sebastián estaba en el podio, mirando la audiencia llena de rostros que habían sido parte de su viaje. Elena en primera fila, con lágrimas de orgullo. Valentina a su lado, sosteniendo su mano. Javier grabando todo en su teléfono. Don Fernando en la tarima junto a él.
Isabel con su familia, Carmen y otros empleados del restaurante, la doctora Patricia Reyes, incluso algunos de sus colegas de la empresa que apenas reconocían al hombre vulnerable y apasionado frente a ellos. Hace meses, Sebastián comenzó su discurso, su voz firme pero cargada de emoción. Yo era un hombre exitoso pero vacío. Había construido una carrera impresionante, pero lo hice enterrando mi pasado y negando las partes de mí que consideraba débiles. Hizo una pausa, mirando directamente a su madre. Entonces, una noche, el universo me forzó a enfrentar lo que había estado evitando. Me puso cara a cara con la mujer que había sacrificado todo por mí, la mujer que yo había abandonado porque me daba vergüenza de dónde venía. Varios en la audiencia limpiaban lágrimas. Esa noche aprendí algo que ningún título universitario me había enseñado, que el verdadero éxito no se mide en dinero o posición, sino en conexiones humanas, en amor, en el coraje de ser vulnerable, en la voluntad de sanar en lugar de esconder. Aprendí que todos cargamos trauma. Todos venimos de algún tipo de dolor, pero ese dolor no tiene que definirnos. Podemos elegir sanar, podemos elegir romper ciclos, podemos elegir ser mejores que nuestras circunstancias. Esta fundación existe para darle a otros jóvenes lo que yo encontré casi demasiado tarde: una segunda oportunidad, acceso a terapia, apoyo educativo. Mentores que entienden que venir de un lugar difícil no significa que estés destinado a quedarte ahí. Sebastián sintió su voz quebrarse, pero continuó. Mi madre me enseñó perseverancia. Un hombre llamado don Fernando me enseñó humildad. Mi terapeuta me enseñó que sanar es posible. Mi hermana Isabel me enseñó que la familia puede encontrarse en lugares inesperados. Y mi novia Valentina me enseñó que el amor verdadero acepta todas las partes de ti, incluso las rotas. A cada joven aquí hoy, a cada persona que viene de trauma, que lleva dolor, que se pregunta si alguna vez podrá ser más que su pasado, la respuesta es sí. Sí puedes, sí importas, sí mereces amor, apoyo, oportunidades. No será fácil. Yo todavía tengo días malos, todavía tengo pesadillas, todavía estoy aprendiendo a perdonarme por años de errores, pero cada día elijo seguir adelante, cada día elijo sanar un poco más. Cada día elijo ser el hombre que quiero ser, no el hombre que mi trauma quiere que sea. Y si yo puedo hacerlo, con todo mi equipaje, todos mis errores, toda mi historia complicada, entonces cualquiera puede. La audiencia estalló en aplausos. Elena estaba llorando abiertamente. Valentina también. Don Fernando limpiaba sus ojos discretamente. Isabel abrazaba a su esposo, emocionada por este hermano que había ganado. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Sebastián se movía entre grupos, agradeciendo a patrocinadores, saludando a beneficiarios del programa, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Hijo, Elena lo llamó suavemente. Estaba junto a la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá. Mamá, ¿recuerdas cuando eras pequeño y te preguntaba qué querías ser cuando crecieras? Elena preguntó. Recuerdo, siempre decía rico. Solo quería ser rico para que nunca tuvieras que trabajar tan duro. ¿Y ahora? Elena lo miró. ¿Qué quieres ser ahora? Sebastián pensó por un momento, mirando alrededor de la sala llena de personas conectando, sanando, esperando. Quiero ser el tipo de hombre que usa su éxito para servir, que no olvida de dónde viene, que sana su propio dolor mientras ayuda a otros a sanar el suyo. Ya lo eres, Elena dijo, tocando su mejilla con ternura maternal. Ya lo eres, mi amor. Valentina se acercó entrelazando su brazo con el de Sebastián. Tu madre tiene razón. Estoy tan orgullosa del hombre que eres. No sería este hombre sin ustedes, Sebastián dijo honestamente. Sin ti forzándome a ser mejor. Sin mamá nunca rindiéndose conmigo. Sin don Fernando mostrándome el espejo que necesitaba ver. Javier apareció con copas de champán. Un brindis. Por mi hermano, quien finalmente entendió que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Por el amor que sana, Valentina añadió. Por las madres que nunca se rinden, don Fernando dijo, levantando su propia copa. Por los nuevos comienzos, Isabel agregó. Por la familia, Elena dijo, su voz llena de emoción. Por elegir sanar, Sebastián finalizó, y todos chocaron sus copas. Esa noche, cuando todos se habían ido y el edificio estaba vacío excepto por Sebastián, Elena y Valentina,
Los tres se sentaron en el piso del salón principal, exhaustos pero felices. ¿Sabes qué es lo más extraño?, Sebastián dijo mirando al techo. Durante años pensé que necesitaba encontrar a David, mi padre biológico, para sentirme completo. Pero ahora me doy cuenta de que ya estoy completo. Él es parte de mi historia, sí, pero no la define. ¿Sigues queriendo buscarlo?, Elena preguntó. Sí, Sebastián asintió. Pero no porque lo necesite para ser quien soy, sino porque merece saber que tiene un hijo. Y merece la oportunidad de ser parte de esta historia si así lo elige. Eso es muy maduro, Valentina dijo con admiración. Estoy aprendiendo. Sebastián sonrió. Despacio, pero aprendiendo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. Mi detective privado encontró algo. Cree que papá está en un pueblo pequeño en las montañas. ¿Quieres ir este fin de semana? Sebastián mostró el mensaje a Elena. ¿Vienes conmigo? ¿Estás seguro que quieres que esté ahí? Completamente seguro. Sebastián tomó su mano. Eres mi madre. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. El ADN no cambia eso. Elena abrazó a su hijo, y Valentina se unió al abrazo. Tres personas que habían encontrado familia en lugares inesperados, que habían elegido amor sobre dolor, esperanza sobre desesperación. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. Cada luz una historia. Cada historia una oportunidad. Cada oportunidad una posibilidad de redención. Y en ese edificio que alguna vez fue abandonado pero ahora rebosaba de esperanza, tres personas se abrazaban, sabiendo que habían construido algo más valioso que cualquier fortuna. Habían construido una familia elegida, un amor que sana, un futuro que honra el pasado sin ser prisionero de él. Sebastián Montalvo había entrado a un restaurante meses atrás como un hombre exitoso pero vacío. Había encontrado a su madre sirviendo mesas y pensó que era el final de su vida perfecta. No sabía que era el comienzo de su vida real. La vida donde el éxito se mide en abrazos, no en cuentas bancarias. Donde la riqueza se encuentra en conexiones, no en posesiones. Donde la verdadera libertad viene de enfrentar el dolor, no de enterrarlo. Y mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, reflejándose en las ventanas del edificio, Sebastián supo con certeza absoluta que finalmente estaba en casa. No en un lugar físico, sino en un estado de paz consigo mismo, con su pasado, con su futuro, con las personas que amaba y que lo amaban de vuelta. Había encontrado lo que toda persona busca, la oportunidad de ser completamente, imperfectamente, auténticamente humano. Y eso, al final, valía más que todo el oro del mundo.